Gracias por seguir con nosotros. Estamos en la última actividad del tercer día. Es el cierre del Foro Nacional y Latinoamericano Nueva Independencia. La temática de esta mesa, la vuelta de la política. Ahora al frente también de actividades en Radio Nacional. Antes de comenzar la actividad voy a pedirle a Ricardo Foster, porque Dilma Rousseff acaba de decir en una entrevista, no voy a ceder, lo mismo que dice Rafael Correa ante las maniobras, esas operaciones que se vienen dando. Y respecto a Ecuador, Ricardo tiene algo que compartir. Buenas noches. Por un pedido y una decisión conjunta de todos los que participamos en este foro, decidimos hacer una declaración firmado por todos que dice lo siguiente: nosotras y nosotros, reunidos en San Miguel de Tucumán, República Argentina, en el Foro Nacional y Latinoamericano Nueva Independencia, expresamos nuestro rechazo a cualquier intento golpista que atente contra el gobierno liderado por el presidente Rafael Correa Delgado. Y manifestamos que esa avanzada de la restauración conservadora que hoy atenta contra la revolución ciudadana en Ecuador es parte de una conspiración continental que pretende detener los procesos emancipadores y de transformación democrática. San Miguel de Tucumán, 8 de julio de 2015. Buenas noches a todos, a todas, gracias por estar acá. Les voy a contar un poco la dinámica de la mesa, ustedes ya han estado ya en otros paneles. Voy a hacer una breve introducción al tema, que es la vuelta de la política. Y bueno, después obviamente van a hablar los integrantes del panel, que como verán son los Beatles. Para mí son algo así como los Beatles. Así que en este foro, que no casualmente se llama Foro Nacional Latinoamericano por una nueva independencia, remite la idea de la independencia al grito, ¿no? Al grito de la independencia. Y este grito está presente, entiendo yo, en la pelea que tiene Argentina contra los fondos buitres, en el referéndum donde los griegos le dijeron no a la troika, en las elecciones españolas donde surgieron alternativas políticas que dicen que sí se puede contra la resignación, en la Cuba que luego de medio siglo de dignísima pelea rompe finalmente con el bloqueo de los Estados Unidos. Y esto tiene que ver precisamente también con el retorno de la política, pero no una política cualquiera, sino una que desea. Porque ha habido en este último tiempo, y lo hemos observado en distintas partes del mundo, una reconciliación de la política con el deseo de las mayorías. Y esas mayorías desean una vida digna, igualitaria, plural, diversa, libre. Y esto constituye de alguna manera un nuevo paradigma. Y se asume finalmente que la herramienta de la transformación para consumar ese deseo no es otra cosa que esta política, que no es una política cualquiera. Esta es una política que vive en estado de ebullición, que abreva en tumultuosas manifestaciones multitudinarias en distintos puntos del planeta, pero fundamentalmente en nuestra América Latina, ¿no? Y creo que lo que se plantea esta política es el desafío a la lógica rapaz del mercado y del mundo financiero. Nos asumimos como sujetos políticos y ya no solo como consumidores de mercancía, ¿no? Y esto es una nueva realidad que estamos viviendo, que necesita palabras y necesita textos para que estas acciones sean dichas también. Yo creo que la historia ha recomenzado después de aquellos que inauguraban una sepultura, y ha recomenzado al calor de pueblos que se movilizan, que recuperan derechos, pero también gracias a liderazgos que asumen la representación de ese deseo colectivo. El mundo hoy es un mundo en cambio, es un mundo en transformación, y la multipolaridad
pero anuncia un cambio de época, del que estamos siendo sujetos labradores. Y dicho esto, que es la introducción al panel de la Vuelta a la Política, le quiero dar la palabra al amigo Dussel. Buenas noches. Del 64 al 84, América Latina sufrió la etapa más dura de su existencia. Ahí quiero conectar con la parte teórica. En el 59 había acontecido la Revolución Cubana, que era como el último golpe contra los gobiernos populistas, en el caso del Caribe ni siquiera industriales como era Batista, pero en una cierta línea nacionalista. Fue una revolución realmente socialista, pero desde un punto de vista teórico, y tendremos que debatirlo, no hubo demasiado todavía originalidad, sino en la creatividad del Che Guevara y del propio Fidel Castro, al que me referiré en su momento. Desde ahí en adelante ha habido lo que yo llamaría 6 revoluciones, en cada una de las cuales se ha ido produciendo teóricamente novedades. La cubana, pero todavía bajo la égida soviética, del marxismo-leninismo, yo le llamo estándar. Después vendrá la gran experiencia chilena, justamente, del Frente Popular de Allende, un socialismo democrático que fue tronchado. Tendremos que esperar hasta 1994, ya después de haber caído esta etapa, porque en el 84 Brasil, ya Argentina, ha vuelto a una democracia formal que habría que analizarla en particular, pero vendrá otra revolución teórica, que es el zapatismo. El zapatismo ya empieza a usar nuevas categorías. Se terminó el foquismo, se terminó el marxismo tradicional, ahora es etnias mayas que comienzan a formular de una manera novedosa la revolución. Es una revolución cultural. Y teóricamente, dicen aquellas frases que no son pura teoría, es pura frase, sino de fondo. Y a nosotros nos llegó una palabra de ese mundo extraño que se llamaba democracia. Y entendimos los que mandan, mandan mandando. Pero entre nosotros, los que mandan, mandan obedeciendo. Eso ya a mí me dijo, acá hay novedad teórica. Max Weber decía que el poder político es dominación legítima ante obedientes. Y si no tengo obedientes, pues entonces no tengo poder. Pero estos habían invertido. El que manda, manda obedeciendo. Y luego de la revolución bolivariana, en Venezuela, Evo Morales, en Bolivia, en uno de sus discursos dijo, yo ejerzo un poder obediencial. Y entonces yo me dije, aquí tenemos una nueva expresión teórica muy superior, desde Hobbes, John Locke, Hume, Kant, Hegel, Habermas. Estamos más allá de todo eso. Es un nuevo concepto del poder y esto es una nueva teoría política a partir de una nueva experiencia latinoamericana. Y ahí entonces que esa Venezuela y ese Ecuador y demás empieza a darnos punto de partida para una nueva teoría. Además, alguien dijo, los presidentes empiezan a parecerse al pueblo. Y claro, pues miren un Evo Morales. Y voy entonces, en los pocos minutos que tengo, a indicar algunos temas. La izquierda tomó la política desde la oposición. Aún el propio Lenin, en el Estado y la Revolución, que lo estaba escribiendo y lo interrumpió, es notable, quizás el único escritor en la historia que interrumpió un libro sobre el Estado y la Revolución, ¿para qué? Para hacer la Revolución. Y ya no lo pudo terminar el libro. Aún ahí, sin embargo, hay una visión un tanto negativa de la política, del poder, del Estado y las instituciones.
si poder significa poder obediencial, se debe tener un sentido positivo del poder. Entonces, una vez yo ahí en Binghamton, ante Wallerstein y 40 colegas norteamericanos de izquierda, dije, voy a exponer un concepto positivo del poder, no negativo, no el poder como crítica, no el poder como dominación, no el Estado como fetichizado, sino empecemos de otra manera, a hacer una teoría política para que cuando los representantes, y no tengamos problema con la representación, porque si es verdad que la base del barrio y la aldea debe ser democracia directa, y ese es el punto de partida de la Constitución bolivariana, ahí nos encontramos cara a cara, democracia directa. Pero no podemos reunir 10 millones de porteños a hacer democracia directa o 110 millones de mexicanos. Hay que tener un principio de factibilidad. Ahí hay que nombrar representación, pero cuidado, la representación debe ser concebida de otra manera, porque tiene que concebirse el poder de otra manera. El poder positivamente definido como creación, como responsabilidad y como obediencia, y servicio. Esa es la concepción que tiene el poder los pueblos originarios. Y ahí sí puedo aprender un concepto. Estoy escribiendo una política hace 15 años y cientos y cientos de páginas, pero ya no parten de Europa, parte de la experiencia latinoamericana. El poder es un poder obediencial. Obediencia significa escuchar al otro. Y al otro son, como dijeron alguna compañera de Bolivia, las necesidades del pueblo. Eso es lo que me interpela. Y entonces necesitamos una nueva generación de políticos que conciban el poder político como un servicio y obediencia. Y claro, hay que definir entonces completamente distinto qué es el poder. Para eso, pues, pueden leer cosas en la computadora, pongan mi nombre y tendrán las obras, pueden bajarlas y imprimirlas gratis. Una verdadera clase magistral de ética y filosofía política, de Enrique Dussel. Y ahora es la palabra de alguien que es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Martín, recibió el premio del Fondo Nacional de las Artes en el 74, actualmente es consejero cultural de la Embajada Argentina en España. Sus dos últimas publicaciones son Conjeturas por una izquierda lacaniana y En la frontera, sujeto y capitalismo. Tiene la palabra Jorge Alemán. Fuerte aplauso. Así que, como ustedes ya han visto, he hecho dos distinciones entre la política y lo político. La primera, las fabricaciones de subjetividad de los dispositivos de poder de la singularidad subjetiva. La segunda, el poder del capital de la construcción hegemónica. La construcción de una lógica articulada y hegemónica, el modo en que una voluntad popular emerge, siempre tiene como punto de partida lo heterogéneo, lo diferente, lo que no es susceptible de ser homogeneizado. El discurso del capital es un campo que se extiende transversalmente, homogéneamente. La hegemonía nunca logra conquistar homogeneidad alguna y su verdadera fuerza transformadora precisamente consiste en esa heterogeneidad con la que trabaja y por la cual es trabajada. Mi tercera distinción y la última es la diferencia entre los actos instituyentes, así los designo yo, no utilizo términos de otras tradiciones como poder constituyente o praxis instituyentes, y las instituciones. ¿Cómo entiendo un acto instituyente? Un acto instituyente es lo político. Entiendo un acto instituyente y pienso en su inteligibilidad para dar cuenta de cómo lo nuevo entra en la historia. Lo que caracteriza al acto instituyente es que, por un lado, y prestemos atención a esto,
no es una creación que viene de la nada, no es una creación, como podríamos decir, ex nihilo. Es una creación que exige las tramas simbólicas, las constelaciones históricas, las herencias. Sin embargo, en tanto acto instituyente, no es un mero resultado de esas condiciones históricas. Es más, exige la presencia de esas condiciones históricas, pero es a la vez una ruptura con respecto a las mismas. Lo nuevo entra en la historia a través del acto instituyente y el acto instituyente está siempre llevado a cabo por un colectivo de singularidades que he designado en mis textos bajo el nombre de soledad común, porque son tanto singularidades como, por otro lado, operan en el común de la lengua. Y vuelven a ser otro nombre de lo inapropiable. Así como dije que el sujeto en su singularidad y advenimiento era inapropiable, ahora digo que un acto instituyente es también otro nombre de lo inapropiable, como también lo es la hegemonía. La hegemonía nombra también lo inapropiable. Lo que nos interesa pensar siempre es qué cosa el discurso del capital no puede apropiar. Este acto instituyente, como ustedes saben, el único destino posible que tiene es fundar instituciones. Su trayecto final es ser recogido por la institución. Es como en la historia del amor. Está el encuentro contingente y luego el desafío de la permanencia. Del mismo modo, el acto instituyente se juega en la relación entre lo imposible y lo contingente, y la institución se juega entre lo necesario y lo posible. La institución está hecha de jerarquías, burocracias, inercias, autoridades, y todo el desafío es cómo ese acto instituyente, que es lo político, se aloja en la política de las instituciones. Es sociólogo, docente y ensayista. Desde 2005 se desempeña como director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina. Obtuvo su licenciatura en Sociología en la Universidad de Buenos Aires en 1970. Se doctoró en Ciencias Sociales en la Universidad de San Pablo, Brasil, en 1992. Desde 1968 ejerce la docencia universitaria en diversas instituciones del país y del exterior. Y integra el espacio Carta Abierta, que nuclea artistas e intelectuales comprometidos con el proceso político argentino. La palabra ahora es de Horacio González. Muchas gracias. Me estoy refiriendo rápidamente a los temas de Shakespeare. Shakespeare es un autor fundamental que toma todos sus temas de la práctica histórica y hace de la práctica histórica el lugar implícito. Sería muy difícil decir si Hamlet se refiere exactamente a episodios que han ocurrido en el trono inglés en la época isabelina. Muchos estudiosos así lo quieren demostrar y seguramente son afortunados cuando intentan asociar los momentos fundamentales de Hamlet, que es la lucha específica por el poder. No es como dice Foucault, que el poder es una correlación de fuerzas cuyo resultado es el infinito. Aquí es uno ocupando el lugar del otro y para desplazarlo es necesario asesinar. ¿Cómo toleraríamos en tantos espectadores? Es lo que tanto le molestó a Rousseau del teatro. La gente aplaudía a criminales. El pensamiento implícito, nuestra vida hecha de cosas no confesadas, no declaradas, hechas de las zonas más oscuras que forman la parte invisible del lenguaje. Y lo digo con terminología irregular, pero se entiende lo que quiero decir. ¿Por qué toleraríamos ese nivel de criminalidad sobre la escena ficcional y somos ciudadanos que inmediatamente reprueban aquello que el teatro nos quiere explicitar? Porque tenemos esa teatralidad, porque efectivamente vivimos siempre en los bordes, vivimos en la vida dentro del agujero de la vida y somos al mismo tiempo esa vida. Y en ese sentido, creo que la idea de lo político y lo teatral van absolutamente juntas en los momentos específicos donde lo político trabaja sobre lo incierto, sobre lo ambiguo, sobre lo nunca declarado, y tiene la enorme potencialidad de aquello que se dice sin que sean necesarias las palabras, y a veces sin que siquiera sean necesarios los símbolos. Por eso el teatro
está tan asociado a la política o a lo político, más bien en el sentido que Jorge acaba de llamar a lo político, es decir, aquello que aparece como constituyente de un nuevo problema hasta el momento no existente, semejante al concepto de emancipación. Por eso la historia latinoamericana no es absurdo decir que precisa un Shakespeare latinoamericano. No tenemos que avergonzarnos de pronunciar ese nombre, porque es el necesario universalismo bajo el cual se constituye nuestra universalidad. Y nuestra universalidad es una universalidad que recae en ese singular, porque es un singular que también tiene que trabajar y explorar y escarbar profundamente en las zonas del implícito que forja lo colectivo. Nos equivocaríamos si solo redujéramos la posibilidad del colectivo en aquello que nos visibiliza. Por eso el concepto de visibilización, que corresponde más bien a la lógica de los medios, quizás no sea el más adecuado para interpretar aquello que nos hace fuertes. Está bien visibilizar. ¿Quién negaría que pueblos escondidos de la historia, personas cuyos heroísmos y sacrificios no fueron reconocidos, les llega un momento en la historia donde sus vidas son escritas? Bienvenido sea ese momento. Del mismo modo, la idea de una sociedad más libertaria, donde entiendo de ese modo el concepto de mandar obedeciendo y obedecer mandando. ¿Y quién no le gusta ir por las calles cantando los cánticos de la liberación nacional y reunirnos en las plazas públicas al grito de emancipación? Esos son los momentos llenos de la historia. Para que haya esos momentos llenos, esos momentos que nos satisfacen, tenemos que ver también esta teatralidad escondida que tienen nuestras vidas, estas fuerzas desconocidas que pueden desarrollarse en su inminencia. Nos acostumbramos, los herederos de la liberación nacional, y después no nos explicamos bien nuestros momentos de debilidad y quizás nuestros fracasos posibles. ¿Somos exentos a un fracaso? No somos exentos. Nos hace fuertes saber que no hay esa excepción para nosotros en la historia. No somos excepcionales, pero esa no excepcionalidad la entendemos desde el punto de vista de ser hombres y mujeres que viven en la fuerza de lo tácito, aquello que podemos imaginar y sabemos bien decirlo, a veces con una señal imperceptible. Lo imperceptible es finalmente lo que termina creando comunidades operantes en la historia. En ese sentido, creo que lo que vivimos en estos últimos años en la Argentina tuvo estos componentes. Si no, no nos hubiéramos juntado tantos. Si tuviéramos un programa explícito, que lo teníamos y muchos quisimos tenerlo, eso existió menos que un sentimiento implícito fortísimo que suponía una forma del sacrificio y entenderlo a la manera de un sacrificio volcado a la construcción histórica. Una forma de la sangre volcado a la reparación de la sangre y no a la prosecución de la idea de que la sangre es reparadora. Este momento fue reparador y se lo escribió, hubo grandes textos, y al mismo tiempo, si tuvo tanta fuerza, es porque supimos decirlo no necesariamente de una manera directa, llena, maciza. Trabajamos en los poros de los pensamientos. Nuestra idea del pensamiento es que tiene la fuerza de lo poroso. Y en ese sentido también nuestros movimientos emancipatorios tienen que tener esa porosidad, tienen que tener el sentimiento de la inminencia, tienen que tener el sentimiento a veces obtuso y dramático de que algo no se puede realizar y que para poder realizarlo tenemos que comprender el crimen para estar en la vereda opuesta del crimen, es decir, nuestro pensamiento tiene que ser anticriminoso y estar dispuesto a todas las comprensiones profundas de la historia. Los pensamientos anticriminosos fáciles no son pensamientos que heredan los movimientos de liberación nacional, sino seríamos meramente un movimiento de liberación nacional que se siente eslabonado por herencias ya constituidas. Nuestra herencia está por constituirse, la tenemos en el futuro. Ya sé que se han hecho muchas cosas, ya sé que tenemos voces detrás, ya sé que están acá los pañuelos blancos. Todo eso que sé, también lo tengo que decir por el modo en que he avanzado sobre el vacío, pero saber avanzar sobre el vacío es saber tener los pañuelos blancos también. En ese sentido, y quiero terminar con esta frase, me gusta mucho más
escuchar que se me aconseje que lea Shakespeare que escuchar a Ricardo Montaner. Bueno, nada más. Vamos a ir cerrando el panel con el filósofo y ensayista, es profesor titular de grado y docente de posgrado en numerosas universidades argentinas e internacionales. En 2008 creó el espacio Carta Abierta junto a otros intelectuales y artistas en apoyo al proceso político argentino. En junio de 2014 fue designado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como titular de la nueva Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Habla Ricardo Foster. Para mí este es un momento muy especial. Estar en este momento en el que se va cerrando de a poco el camino recorrido con los foros hacia la nueva independencia y también el que recorrimos con el Foro de Emancipación e Igualdad, y hacerlo en una mesa como esta, la verdad que para mí es algo extraordinario, único, y lo hice a propósito. Tenía la facultad, la potestad, la potencia, pónganle el nombre que ustedes quieren, del poder instituido que me permitió la loca oportunidad de ser secretario de una extraña secretaría. Y con los amigos, porque con los amigos construimos este camino, este proyecto, con los amigos con los que nadamos a contracorriente para darle sentido a un nombre, con los amigos, y no estoy tan de acuerdo, y voy a empezar por allí, con un comienzo de un libro extraordinario de Jacques Derrida, que se llama Políticas de la Amistad. No sé si no estoy de acuerdo con Derrida o con Aristóteles, que Derrida dice que la frase está en Aristóteles pero no está segura. Aquello dicho tal vez por Aristóteles, que es tremendo. Amigos míos, quiero decirles que no hay amigos. Por eso la política, supuestamente, no se puede fundar dentro de la comunidad de amigos, porque desde esa perspectiva sería una comunidad de asesinos. Solo aceptaría dentro de su comunidad a los amigos. Me dejó siempre perplejo ese planteo. Me dejó siempre en estado de interrogación, porque yo quiero fundar una política bajo la perspectiva de lo político que señalaba Jorge, con Horacio, con Jorge, con Enrique y con Roberto. Quiero que esos amigos sean parte de un proyecto político que discute si emancipación o liberación. Cuando escuchamos, y lo han dicho, lo dijo primero Tristán, lo repitió creo que Martín o Javier o nuestro amigo venido de Cuba, cuando volvimos a escuchar una palabra tan cara, tan golpeada también como la palabra revolución, cuando discutimos si esto es un modelo o un proyecto, cuando volvemos bajo nuevas condiciones a pensar y actuar sobre la idea de la patria grande, me parece que hoy estamos en un lugar completamente distinto. Estamos en el lugar en el que las palabras, los conceptos, vuelven a arraigar, vuelven a tener potencia, vuelven a asumir un destino, porque las palabras se nos habían extraviado, se habían fugado de nuestra capacidad no de pensarlas, porque siempre mantuvimos la capacidad de pensarlas, pero se habían fugado de nuestra capacidad de ponerlas a rodar en la materialidad de la historia. Y sentimos de nuevo que esa materialidad de la historia está aquí, entre nosotros, porque es sorprendente que en Tucumán,
donde se han dicho muchas estupideces en los últimos días, que veníamos a imponer un nuevo nombre, una nueva fecha para una nueva independencia en la Argentina. Son los pueblos, la invención creadora de las masas, las que pondrán un nuevo nombre y una nueva fecha para aquella independencia en la que efectivamente el país sea libre, justo, soberano, igualitario y democrático. No somos nosotros. El acto de clausura del foro estuvo a cargo de la ministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi, y de Ricardo Foster, el secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. ¿Quiere repasar el contenido de todas las actividades de Tucumán durante estos 3 días? Bueno, ingrese al portal de la tvpublica.com.ar y también en foros.cultura.gov.ar. Le agradecemos que haya formado parte a través de la etiqueta Nueva Independencia, que utilizaremos por unos días más, así que siga participando. Muchas gracias una vez más y hasta la próxima. Mucha emoción. Agradecerle a Teresa que una vez más esté con nosotros. Sin la decisión extraordinaria de la Presidenta de la Nación de crear el Ministerio de Cultura, junto con la otra decisión extraordinaria de nombrarla a Teresa como ministra, nada de esto hubiera sido posible. Los movimientos emancipatorios que empujan nuestras alas son de legítima procedencia, traen la fe en nosotros que impulsaron nuestros mayores. Seremos dignos del juramento que aquellos varones hicieron en esta tierra del Tucumán si completamos la honrosa tarea de seguir sosteniendo libres e independientes a nuestras naciones. Que lo que desde aquí nos vayamos diciendo confirme al mundo que del debate profundo, consciente, responsable, necesario, se sale fortalecido. Que América Latina apuesta al canto coral, al canto general del valor americano, que acompaña a Grecia y a Ecuador y a todas las Grecias y Ecuadores que aparezcan fustigadas por la embestida neoliberal en la dignidad de su lucha, y que la acompaña y que las acompaña redoblando la inclaudicable tarea de profundizar las políticas de construcción colectiva donde los pueblos sean beneficiados. Llévense ustedes, compañeros y compañeras, a sus lugares de militancia el estrechísimo abrazo de esta Argentina que ha cumplido sus 200 años de independencia, pero que también ha padecido los horrores de una confrontación ideológica que la llevó al borde del abismo infinitas veces. Una Argentina que, sin embargo, hoy puede decir que de sus propias entrañas volvió a salir el grito emancipatorio por el que generaciones y generaciones dieron la vida. Una Argentina de pie, robustecida de sus decisiones, porque volvió a tener Estado, un Estado con compromiso histórico que se hizo presente por la decisión política de Néstor y Cristina Kirchner, que asumieron con coraje devolvernos la dignidad, la autoestima como país. Nos estaremos viendo seguramente en todos los caminos donde nuestros ideales confluyan y después de haber podido transmitir el mensaje que ahora nos hemos dado, que la alegría nos reúna cada vez que enarbolemos las soberanas banderas de nuestra libertad. Les quiero convocar hoy a todos los argentinos a construir esta nueva independencia. No hemos hecho nada que no sea pelear por la primera y por la segunda independencia. Queridos jóvenes, no hay 1 milímetro a ceder, compañeros. Creemos en la Argentina de los tiempos felices, creemos en la Argentina de la libertad. Cualquier esfuerzo de un puñado de hombres no puede construir la nación, solamente lo hace cuando es acompañado por el pueblo.